Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bendiciones para todas y todos. Paz y bien. Espero que se encuentren sumamente bien. Que el Señor les bendiga, les guarde siempre. Les dé paz, sobre todo en sus vidas, en sus corazones. Que haya siempre, pues, bendición en sus trabajos, en sus casas, en sus relaciones de pareja, en sus matrimonios. Queremos hoy, hermanos, compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy para meditar un momentito en la palabra de Dios para este día, ya lunes 12 de mayo de este año 2025, de la Pascua. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan, del capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra: en verdad les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. El Evangelio del Señor. Queridos hermanos, hermanas, hemos escuchado en este texto del Evangelio una continuación del Evangelio de ayer sobre Jesús, el buen pastor. El buen pastor, que en las traducciones también no solo se trata de bueno, como bondad, sino también de hermoso, perfecto, el mejor pastor, el pastor por excelencia que es Jesús. Escuchamos en estos textos este texto muy clásico que se ha utilizado muchas veces para darnos la idea de que la iglesia tiene que ser un rebaño de ovejas que son obedientes, que sobre todas las cosas siguen sin cuestionar las palabras y enseñanzas de sus pastores, para preservar la unidad y para ir todas por el buen camino y llegar todos al cielo, al venir. Pero resulta que el Evangelio no nos trata de eso. Este pasaje del Evangelio es todo lo contrario. Si nos damos cuenta, Jesús fue todo menos una persona convencional. Jesús en su momento, en sus enseñanzas y en sus actos, fue todo menos convencional. Vemos a un Jesús que más de una vez no respetaba las reglas religiosas, sanaba en el día sábado, que era prohibido sanar el día sábado, ponía a sus discípulos, se ponían a recoger espigas, a recoger trigo para poder comer y hacer pan el día sábado, que no se podía hacer tampoco. Caminaba Jesús grandes distancias, aunque fuera el día sábado. Se reunía con personas que supuestamente no deberían reunirse porque quedaba impuro según las ideas de su época, de su religión, ¿verdad? Como lo que eran los publicanos, los pecadores, los samaritanos, etcétera, etcétera. Gente que era mal vista por su sociedad, y sobre todo desde el punto de vista religioso. Entonces Jesús fue todo menos convencional. Él más bien no fue precisamente, no diríamos que fue una ovejita blanca, linda y hermosa. Quizás para muchos hoy podríamos compararla con una ovejita negra, esas mal llamadas ovejas negras. Y realmente Jesús nos llama a nosotros ser así un poco más oveja negra que otra cosa. ¿Por qué? Porque dice aquí el Evangelio que vinieran otros pastores, ¿verdad? Y que vinieran las ovejitas, y más bien esos pastores venían a destruir, etcétera, etcétera. Es decir, no vinieron a enseñar la esencia del amor de Dios, ¿verdad? Como viene Jesús, que quiere enseñar la esencia del amor de Dios y a poner el amor por encima de todo. Y también a darnos el permiso de cuestionarlo todo. Estas ovejitas durante muchos siglos, y aún pasan, todas las iglesias pasan, las religiones pasan,
que durante muchos siglos las ovejitas pues no cuestionamos nada, y nos quedamos callados, aún ante situaciones y cosas que son injustas. Por ejemplo, cuando la religión se utiliza para discriminar a las personas por su raza, por su orientación sexual, ahora hasta por su nacionalidad. En algunas partes, como en Estados Unidos, se está utilizando la religión para justificar la persecución despiadada contra los inmigrantes. Muchas ovejas callan, muchas ovejas ciegamente siguen a esos falsos pastores y se van de bruces en el abismo junto con el falso pastor. Pero Jesús viene y podemos oír su voz. Tenemos que oír su voz. Y su voz lo que nos dice es que nos despertemos. Su voz lo que nos dice es que reaccionemos, que no nos quedemos callados ante la injusticia, ante la injusticia social, ante el odio, ante la discriminación, ante el racismo, ante la xenofobia. Los cristianos no podemos estar callados ante los males del mundo. No podemos estar callados, aunque muchos líderes religiosos, pastores, obispos, sacerdotes, se lo estén o hasta apoyen esos errores, esas acciones antievangélicas, porque están totalmente en contra de la enseñanza principal del Evangelio de Jesús, que es la enseñanza del amor. Nosotros estamos llamados, todos y todes, a ser ovejas despiertas, a ser ovejas que hablan, que critican, que tienen esa voz profética también para llamar la atención a los pastores cuando están desviando el camino, para que esos pastores también rectifiquemos y vayamos por el mejor camino. Que no nos hagamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos, a lo que sucede en el mundo. Quitémonos la idea de que la espiritualidad es vivir desconectado de la realidad, con los ojos puestos en el cielo. Que ser una buena oveja es simplemente ser fiel a todas mis costumbres y tradiciones religiosas o en iglesia, no cuestionar nada para no crear problemas. Eso no es ser realmente una persona espiritual o una persona que es una buena oveja o que sigue los pasos de Jesús. Seguir los pasos de Jesús es todo lo contrario, más bien. Es muchas veces ser disruptivo, sí, a veces ser incómodo en nombre del amor, por luchar por la justicia social, por luchar por la construcción del reino de los cielos en el aquí y ahora, como nos mandó Jesús, como lo anunció Jesús, y que todavía está en proyecto ese reino de los cielos, porque todavía vivimos en un mundo injusto, donde hay pobres por el egoísmo de algunos que acumulan toda la riqueza, donde hay persecución hacia otras personas simplemente porque se ven necesitadas a inmigrar a otros países, huyendo de la pobreza, de la violencia, del hambre, de la persecución, por muchas razones, y que muchas veces se les cierran las puertas en la cara y a veces las devuelven a sus países, aún a países donde se sabe que si regresan posiblemente van a ser asesinados por los gobiernos o regímenes o criminales de esa nación de la cual tuvieron que salir huyendo. Bueno, nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes a todo eso. No podemos apoyar la xenofobia, ni la homofobia, ni la discriminación de las hermanas trans. Un verdadero cristiano no puede apoyar ese tipo de cosas porque se oponen totalmente al Evangelio. El Evangelio de Jesús es claro: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así es que, hermanos, hermanas, queridos hermanos, oigamos la voz de Jesús, el buen pastor. La voz de Jesús que nos pide despertar, que nos pide abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón. No estemos dormidos, no seamos ovejitas dóciles, que se cierran los ojitos o se ponen como le usaban los caballitos para no ver lo que está pasando en torno a nosotros. No. Abre tus ojos, y si donde estás no te permiten abrir los ojos, pues búscate otro rebaño, búscate otro lugar. Si donde estás, tal vez por tus críticas ya no te quieren, bueno, a veces te expulsan, o a veces te toca emigrar también uno a seguir otro camino espiritual. Y eso está bien. Lo importante es ser fiel a la voz de Jesús que nos llama a ser ovejas despiertas, a cambiar el mundo, a transformar el mundo con nuestros pequeños grandes actos
y a ser conscientes de lo que pasa a la luz del Evangelio. No podemos entonces, hermanos, hermanas y hermanes, vivir de espaldas a la realidad. No podemos vivir pensando que ser espiritual es solo tener la vista hacia el cielo, ¿no? Está bien, podemos verlas, vemos las realidades celestiales y esperamos la segunda venida de Jesús y esperamos la confesa y tenemos esa visión de que el mundo es más que lo material, pero no podemos dejar de despegar los pies de la tierra para dejar de ver el hambre, la pobreza, la injusticia social que se comete y muchas veces que se hacen también en nombre de la fe o con la indiferencia de las personas de fe. Pidámosle al Señor entonces, hermanos y hermanas, que nos dé ese corazón y esa mente despiertos, abiertos, que nos haga ovejas, que abran nuestros oídos para ser ovejas que escuchan la voz del pastor, el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Una fe que nos saca hacia afuera, que nos hace movernos, que nos haga hacer, querer hacer y cambiar. Cambiar también nuestro discurso, no quedarnos callados ante los discursos de odio, sino más bien cambiar y que se oiga también otras voces, voces que traigan un discurso de amor, de inclusión, de justicia, voces que se opongan al discurso de odio. Porque lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y solo dejar que haya una narrativa que viene desde el odio y del desamor. Entonces, queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este pequeño rato de meditación del Evangelio. Que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal. Amén.